Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Espero que todos estén reunidos en familia y que tomen este tiempo para escuchar el mensaje que Dios tiene para ustedes. Así que si usted invitó a su familia con sus hijos, estar reunidos, orando, cantando al Señor. Así que vamos a empezar nuestro servicio. Vamos a escuchar el mensaje que Dios va a tener para nosotros. Es una palabra de fe, es una palabra de esperanza para estos momentos tan difíciles que nosotros estamos pasando. Mi anhelo, mi deseo de mi corazón es Dios bendiga a su familia, Dios bendiga a los amigos que nos están oyendo también. Así que hagamos este tiempo y escuche la palabra de Dios. Amén. Buenos días, mis hermanos. Dios les bendiga en esta mañana. Quisiera compartir con ustedes una palabra de fe. Quiero traer a ustedes un pasaje de la Biblia que es Marcos capítulo 5, sobre un padre muy angustiado y desesperado. Jesús le enseñó una lección a este padre. Una vez más, el Evangelio de Marcos capítulo 5 se encuentra esta historia. Esta historia lleva por título No temas, solamente cree. Esas fueron las palabras que Jesús le dio a un padre angustiado y desesperado. Quiero introducirme con mi historia. Hace mucho tiempo viví en la ciudad de Insurgentes. Ahí me casé, tuve a mi primer hijo, tuvimos nuestro primer hijo. Nuestro primer hijo es Asael. Un día mi hijo se enfermó gravemente. Tenía fiebre, muy alta su fiebre, y no teníamos carro. ¿Cómo llevar a mi hijo al hospital o a un doctor? Así que lo que hice es cargar a mi hijo en la bicicleta y llevarlo de un extremo de la ciudad hasta el otro extremo de la ciudad para que pudieran atender a mi hijo. Con esa angustia y esa desesperación llevé a mi hijo porque vi la situación que se encontraba mi hijo. Lógico, estábamos orando por él para que Dios pusiera su mano de misericordia, pero yo en mi desesperación, en mi angustia al ver la situación que se encontraba mi hijo, lo llevé al doctor. Gracias a Dios que el Señor puso su mano de misericordia, fue sanado mi hijo, el médico lo atendió y de esa manera pues hoy Dios ha guardado a mi hijo hasta hoy. Esta historia que encuentro en la palabra aquí en Marcos capítulo 5 me hace recordar pues lo que es la angustia de un padre, la situación que un padre se ve obligado a actuar ante una circunstancia que le rodean. A mí mi situación me hizo mover y no me importaba la distancia que tenía que ir en mi bicicleta con mi hijo en mi brazo y darle a la bicicleta hasta llegar con el doctor. Encontramos un padre muy desesperado. La Biblia dice en este pasaje, quiero compartir con ustedes, dice que Jesús otra vez se embarcó a la otra orilla y se reunió a la otra orilla una gran multitud y le estaban esperando junto al mar. Y dice también que vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo y luego que le vio se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo: mi hijo está agonizando, mi hija está agonizando, ven, pon tus manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Era la esperanza de este padre. Este padre estaba esperando a Jesús con tanta desesperación, con tanta situación que le estaba rodeando pues en su vida, que este padre no le importó estar en medio de la multitud porque su hija estaba grave. Cuando Jesús, quiero pensar, imaginarme cuando Jesús venía en la barca, toda la multitud estaba esperando a Jesús que llegara. Era la esperanza de ellos.
que Jesús llegara a ese lugar para sanar, para suplir las necesidades de ellos. Entre toda esa multitud se encontraba este hombre, y este hombre no era un hombre cualquiera, era un hombre principal de la sinagoga. Él también estaba esperando que llegara Jesús, pero vea, dice que estaba con una angustia, una desesperación, que cuando ve a Jesús, vino y se postró a los pies de Jesús y le rogaba mucho diciendo: Señor, por favor, ven a mi casa, pon tus manos sobre mi hija y ella será sanada. ¿Cuál era su fe de este hombre? Su fe era que Jesús fuera y que pusiera sus manos para que su hija fuera sanada. Quiero también recordar, ¿acaso Jesús no podía decir solamente la palabra como aquel centurión que dijo? Aquel centurión dijo: solamente di la palabra y mi siervo sanará. Era la fe de este hombre. Este hombre principal de la sinagoga, ¿acaso no podía también decir: Señor, sé que hay mucha multitud y estás muy ocupado? ¿No podría decir: Señor, solamente di la palabra y mi hija va a ser sanada? Yo me imagino que sí. Pero en ese momento su fe era: ve a mi casa porque quiero que tú pongas tu mano sobre mi hija y creo que mi hija va a ser sanada. Estaba desesperado pues este padre y estaba esperando a Jesús con tanta desesperación. Dice el versículo 22 y el versículo 24: vino pues este hombre de la sinagoga y se postró a los pies de Jesús. Vea nada más, ¿qué hizo este hombre? Se postró a los pies de Jesús, no importando la multitud. No le interesó más que la salud de su hija, siendo él un hombre tan importante en esa comunidad. En ese momento, lo que más le interesaba era la sanidad de su hija. Pero la situación, o en la situación que se encontraba su hija, vea lo que dice: mi hija está agonizando. O sea que era una situación, no cualquier situación, era una situación especial. Y Jesús, dice, fue pues con él y le seguía una gran multitud y la multitud le apretaba. ¿Cómo creen que se sentía ese padre de familia? Pues quería que inmediatamente Jesús fuera y la sanara, y que sanara a su hija. Creo que como todo padre deseamos que nuestros hijos estén bien en todos los sentidos. Este padre estaba preocupado por la salud de su hija también. La situación de que lo que estaba pasando su padre es que su hija estaba muriendo. Vino pues este hombre con fe y le rogó que fuera a su casa y tocase a su hija. El hombre tenía fe. Pon tu mano sobre ella para que sea salva y vivirá. El hombre tenía que pasar la prueba. Esa prueba, la prueba de la multitud y que le apretaba. Qué situación tan difícil, ¿no? Este padre estaba pasando, que su hija estaba agonizando y que Jesús decide ir, pero algo estaba pasando allí. La multitud le apretaba. ¿Qué pudiéramos pensar? Háganse un lado, mi hija está agonizando, háganse un lado porque Jesús va a mi casa. ¿Qué haría un padre de familia para que su situación se resuelva de inmediato? Y más tratándose de alguien a quien se ama, en este caso de su hija. La angustia, me imagino que consumía a este padre de familia, ya que Jesús iba, pero la multitud le apretaba y no caminaba como él quisiera que fuera Jesús de inmediato. Me hace recordar cuando aquellas hermanas dijeron: si tú estuvieras aquí, mi hermano no hubiera muerto. Ah, qué increíble. Pero Jesús tiene sus planes y tiene sus propósitos. Este hombre tenía que pasar una prueba de su fe.
una prueba que va a estar pasando este hombre en ese momento. Entre tanto que estaba platicando Jesús, entre tanto que estaba caminando Jesús, algo sucede, algo inesperado para colmo de males. Una mujer interviene en medio del camino y que tocó a Jesús y esa mujer fue sanada. Y allí Jesús tomó su tiempo para atender a esta mujer. ¿Cómo creen que se encontraba este padre? La angustia nos lleva a desesperarnos, a ir para allá, para acá, andar en angustia. Así como estos días las personas están actuando de una manera muy desesperante. Van por las tiendas caminando, buscando papeles de baño. Vean nada más la situación. Personas que tienen que hacer filas horas y horas para poder suplir sus necesidades. Ahora, con mayor razón este padre, o en la situación que se encontraba este padre, ver que su hija se estaba muriendo. ¿Cómo creen que se encontraba? Mientras Jesús estaba haciendo un alto, atendiendo a una mujer que había sido sanada en una situación que le urgía a él como padre, y Jesús estaba tranquilo. Mientras Jesús estaba dialogando con la mujer, mientras Jesús estaba cuestionando que alguien le había tocado, y aquella mujer, viéndose descubierta, dijo, yo fui sanada. Algo sucedió cuando yo te toqué. Allí Jesús hizo su tiempo. ¿Cómo creen que estaba ese padre de familia? Entre tanto que estaba este diálogo entre Jesús y esa mujer, dice la Biblia que llegan las malas noticias. Dice el verso 35, mientras él aún hablaba con aquella multitud, con aquella mujer que había sido sanada, vinieron de la casa del principal de la sinagoga y le dieron la noticia: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? ¡Wow! Increíble. Mientras él aún hablaba, llegó la noticia para aquel padre desesperado, a ese padre angustiado, desesperado, porque su hija estaba en una situación de vida o muerte, o estaba más hacia la muerte. Él quería vida para su hija. ¿Qué ilusiones tenía ese padre para su hija? ¿Qué sueños tenía ese padre para su hija? Ahí se estaba acabando todo. Tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Pero Jesús tiene y tenía en ese momento todo en control. Él sabe lo que hace. Jesús sabe lo que hace. Él tiene el control. Tal vez nosotros no sepamos las circunstancias que nos están rodeando, la situación que tú estás pasando. Tal vez estás en necesidad, estás en enfermedad o alguna situación económica o algún problema en la familia y no sabes qué hacer y piensas que todo se ha perdido. Pero Jesús suavemente le dice al hombre: no temas, cree solamente. Wow, esas palabras. Cree solamente. Lucas lo registra y le dice: no temas, cree solamente, tu hija va a ser salva. Vean nada más las palabras de Jesús. El propósito que Dios tenía eran muy claras. Las palabras de Jesús traen esperanza y consuelo. Esas palabras que Jesús le dijo a aquel hombre cuando oyó la plática o la noticia, y le dijo al hombre principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. La fe que aquel hombre había depositado en Jesús, al parecer se había acabado para él en ese momento. Ahora este hombre tenía que pasar una situación, otra dimensión de fe. Sí, ahí es que nuestra fe va creciendo. Hay una medida de fe. Tal vez tu fe sea de una manera ahorita, y tal vez cuando tu fe sufra una prueba o vas a tener que luchar o enfrentarte ante una situación, se va a requerir
otra clase de fe. Esta clase de fe es la que este hombre tenía que enfrentar. Dios lo estaba llevando a otra dimensión. Sí, lo que aquel hombre vio en ese momento fue la sanidad en aquella mujer que tocó a Jesús. Así es. Ahora, este hombre tenía que tener y ver una fe más demandante. Ahora él tenía que ver un milagro en su casa. Esa es otra dimensión de fe. Así es, otra dimensión de fe. Jesús lo estaba llevando a una medida de fe. Viste lo que hice con esta mujer, pero ahora tu fe va a ser diferente. Cree solamente, no temas. Es lo que Dios dice hoy a tu vida. Hermano, hermana, amigo que me estás oyendo, Jesús dice, no temas, cree solamente. No sé cuál sea la dimensión de tu problema o de tu enfermedad, no sé en qué situación tú estés pasando, pero quiero decirte, recordarte las palabras de Jesús, no temas, cree solamente. ¿Cómo vamos a actuar nosotros ante la declaración de que los siervos habían venido y le dice, tu hija ha muerto? No molestes más al maestro. Y Jesús le dice, no temas, cree solamente, tu hija va a vivir. Él estaba entre la espada y la pared, creer las malas noticias o creer la noticia que Jesús le estaba diciendo, que si él creía, su hija iba a vivir. Entonces, que su fe iba a tener otra dimensión. Y eso es lo que Dios quiere hacer con tu vida. Eso es donde Dios te quiere llevar a ti hoy. Te quiere llevar a otra dimensión. Que le creas, que no tengas temor, no temas. Para Dios todo es posible. Marcos capítulo 9, el versículo 23, dice así, esta palabra. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Esa es otra situación donde Jesús hizo una sanidad. ¿Qué es lo que dijo Jesús? Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que Jesús estaba demandando en ese momento? Que creyeran. ¿Qué es lo que estaba demandando Jesús ante este padre angustiado, desesperante? Que no tema, que crea solamente. Wow. Para nosotros pareciera tan fácil, pero un padre angustiado, un padre desesperado, y más con la noticia que su hija ha muerto, y Jesús le dice, no temas, cree solamente. Entonces es una situación pues muy angustiante para ese padre. Pero como decía, Dios tiene todo bajo control y Dios sabe lo que hace, y para Dios no hay nada imposible. La Biblia dice que vino, amén, la casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que estaban llorando y lamentándose mucho. Y entrando Jesús a la casa y les dijo, ¿qué alboroto es esto? ¿Por qué lloran? La niña no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó el padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró donde estaba la niña. ¿Qué es la declaración de Jesús? Que no está muerta, solo está dormida. Jesús entra a la casa y resucita a la niña. Permítame decirte, ¿cuál es la declaración que nos han dicho? ¿Qué es lo que te han declarado de tu enfermedad? ¿Tu enfermedad es incurable? ¿Tu situación no hay respuestas? ¿O no vas a poder salir adelante? Yo no sé qué te han declarado, qué te han dicho de tu situación. Tal vez tú te encuentres como este padre desesperado y angustiado. Y esta situación, queramos o no, hay consecuencias físicas, enfermedades que vienen y nos atormentan a nosotros, y enfermedades mentales,
También toda la angustia y la desesperación, lo que viene a causar trastornos emocionales, espirituales y físicas. Y tal vez esta situación, la que estamos viviendo, está trastornando, está el mundo en pánico sobre el COVID-19, el coronavirus que estamos viendo en todo el mundo. Tal vez esto te esté angustiando y quizás tu esperanza ha muerto. Pero quiero decirte lo que Jesús dijo una vez más: no temas, cree solamente. Porque la Biblia dice, el que cree, todo le es posible. Y si tú tienes duda, clama como un padre de familia le dijo a Jesús: sí creo, pero quiero que me ayudes en mi incredulidad. En otras palabras, sí creo, pero mi fe es tan pequeña, auméntame la fe, ayúdame. Soy un hombre que cree, una persona que cree, pero vaya, en la misma situación que me encuentro, me hace decaer, pero ayúdame, solamente tú puedes ayudarme. Hagamos como Pedro cuando él creyó a Jesús, pero se hundió y dijo: Señor, ayúdame, rescátame. Y Jesús, con su mano de amor y misericordia, le tendió la mano. ¿Qué es lo que Jesús está haciendo? Y está declarando que tu situación no es tan difícil, no está muerta, solamente está dormida. Esas fueron las palabras de Jesús. Esas son las palabras de Jesús a tu situación. Jesús quiere entrar en tu situación, así como entró en la casa de este hombre. Él quiere entrar en tu situación. ¿Para qué? Para sanar, para hacer un milagro. ¿Estás tú dispuesto a creer y esperar en Jesús? ¿Estás tú dispuesto a poner tu fe y tu esperanza que Jesús lo va a poder hacer? Es tu decisión, querido amigo. Mis estimados hermanos, les animo a desarrollar nuestra fe. Quizás hemos visto sanidades, pero Jesús llevó a su fe de este hombre a otra dimensión, a ver un milagro. Dios quiere hacer un milagro. Un milagro significa algo sobrenatural, algo que no está al alcance del ser humano, porque nosotros podemos hacer algunas cosas, podemos poner un té, podemos tomar una medicina y todo va a estar bien, pero un milagro es algo sobrenatural. Es decir, tú estás enfermo de cáncer y los médicos te han dicho que no hay solución, pero Jesús, si tú le crees, Él puede sanarte. Ese es un milagro sobrenatural. Hay algo que tú estás pasando que es imposible, pero Dios lo puede resolver. Quiero concluir, mis estimados amigos, hermanos en Cristo, que si tu situación que estás pasando se lo entregas a Dios, Dios te podrá ayudar. ¿Crees que Dios te puede ayudar? Solo tienes que creer, así como lo hicieron estas personas. Jesús honró la fe de ellos. Así Dios también honrará tu fe. Solo tienes que venir a Él. Tienes que venir a Jesús. En esta mañana yo te invito a creerle a Jesús. No te desesperes. La prueba pasará. Esta situación, esta es una breve tribulación que estamos pasando. Solamente es por poco tiempo. Vendrá la bendición de Dios. No significa que no tenemos la bendición de Dios, pero vendrá sobreabundante la bendición. Dios te bendiga en este día. Quiero llevarte a Jesús, que conozcas a Jesús, que para Él no hay nada imposible. Tal vez no has visto la respuesta a tu oración como tú desearas, como este hombre estaba esperando. Sí, pero Jesús sabe lo que hace. Él sabe por qué no ha llegado a ese tiempo que tú quieres que llegue. Él tiene todo bajo control. ¿Quieres tú en esta tarde o en este día orar a Dios allá donde te encuentras? Ahí donde tú estás. Estás en tu sala, estás en tu recámara y estás escuchando este mensaje. Yo te animo a creerle a Dios. Créele. Si tan solamente le crees a Dios, Dios lo hará. Quiero orar contigo en este día y llevarte a Dios una vez más, a la cruz, allá donde Jesús pagó el precio por tus pecados. Jesús dice: vengan a mí todos los que estén trabajados, cansados, estén cargados,
yo los haré descansar. ¿Estás enfermo? Ven a Jesús, Él es el sanador. ¿Estás en la prisión? Acude a Jesús, Él romperá las cadenas de esa prisión. Si tú estás en una situación económica, créele solamente y Dios resolverá tu situación. O tú, padre de familia, que estés pasando alguna situación con tu familia, con tus hijos y no sabes qué hacer, pues en esta mañana yo te invito a creerle a Jesús. Créele solamente. Así como este padre de familia que oyó la voz de Jesús. No temas, cree solamente. Oramos en este día y quiero orar por ti. Buen Dios y Padre, tú eres el creador del cielo y de la tierra y de ti proviene todo don perfecto. Señor mi Dios, tal vez las personas que nos están escuchando estén pasando por dificultades, por necesidades, pero en este día yo he declarado que tú eres un Dios que todo lo puede. Y yo lo he creído y lo he vivido, lo hemos vivido, Señor, en mi familia. Y yo he visto tu mano de poder. De la misma manera, actúa en la vida de las personas, Señor, en la vida de mis hermanos. Aumentanos la fe, Señor. Si hay algún necesitado, tú suple la necesidad, así como lo has hecho conmigo, Señor. Tú también suplirás la necesidad. Así como has puesto mano de sanidad sobre nosotros, tú también puedes sanar a las personas que están enfermas. Todo te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Querido amigo, hermana, hermano en Cristo Jesús, donde quiera que te encuentres, habla con Dios. Sí, habla con Dios. Él te oye. Tal vez pienses que eres tan pecador o tan malo que Dios no te oye. Sí, la Biblia dice que Él escucha a los pecadores y Él tiene misericordia. Él puede ayudarte en la situación que tú te encuentres. Dios te bendiga, hermano, y deseo que la gracia de Dios sea en tu vida y no te desesperes. Cree solamente, fueron las palabras de Jesús. Amén.